Bien, en esta semana vamos a empezar con nueva semana de trabajo. Vamos a trabajar con dos temas que todavía, bueno, el primer tema todavía lo tenemos pendiente culminar desde la semana anterior porque estamos trabajando con el tema de factorización. En la semana anterior vimos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Esta semana vamos a ver un nuevo trinomio que es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Este va a ser el último tema de factorización. Adicional a esto, el día de mañana también veremos otro tema como es la notación científica. Estos son los dos temas con los cuales trabajaremos esta semana para poder un poco ir culminando con el tema de factorización el día de hoy. ¿Qué es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c? Para que un trinomio cumpla estas condiciones con las cuales yo les estoy mencionando, tiene que cumplir las siguientes particularidades. El primer número, en este caso, el que forma parte de la letra A, aquí me dice ax cuadrado, la letra A es un número. Ese número tiene que ser diferente de 1. En el anterior tema, el x cuadrado, el número siempre, aquí no íbamos a tener números, solamente x cuadrado, m a la cuarta, y al cuadrado, z a la sexta, cualquier letra con exponentes pares, no con cualquier exponente, sino con exponentes pares. Ese era en el tema anterior. Ahora no. Ahora, el primer número tiene que ser un coeficiente diferente a 1 y los literales que lo acompañen tienen que tener raíces cuadradas exactas. Esa es la primera particularidad. El segundo punto es que el segundo término tiene la misma parte literal. En este caso, si ustedes ven el bx, el b es otro número y x es la misma letra del primer término. Si aquí tengo x al cuadrado, acá viene a ser x. Si aquí tengo x a la cuarta, acá tiene que ser x al cuadrado. Siempre la mitad del exponente anterior. Si aquí tengo x a la décima, aquí sería x a la quinta. Siempre va a ser de esa manera. Y el último término, en este caso el tercer término, es un término cualesquiera que tenga dentro del ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo, 6x cuadrado menos 7x menos 3. Bien, entonces, eso solamente pues le quería un poco dar un concepto de manera breve para que ustedes pues verifiquen cómo se trabaja con este tema de la factorización por este trinomio. Vamos a trabajar, voy a explicarles. Vamos a explicarles un poco cómo es la factorización o cuál es el procedimiento para poder factorizar por trinomio de la forma ax cuadrado. Ojo, por favor me van a copiar este ejercicio de acuerdo a lo que yo voy explicando. El tema es trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Ese es el tema que nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Voy a trabajar con un ejemplo. Voy a cambiarles aquí de color. El ejemplo con el cual voy a trabajar es con 3x cuadrado menos 5x menos 2. Como ustedes pueden verificar, este 3x cuadrado, ustedes pueden verificar aquí, el primer número cumple la condición. Es diferente
de 1. El segundo número, en este caso no hablo de números, sino la segunda parte, la parte de la letra, tiene raíz cuadrada exacta, x al cuadrado. No necesariamente puede ser x al cuadrado. Aquí tiene que ser un exponente par. Puede ser cuadrado, cuarta, sexta, octava. Esos son, puede cambiar. En el segundo término, la letra del primero se repite en el segundo término. Entonces ven, acá tengo x cuadrado, acá tengo x. Y en el tercer término no tiene letra. Bien, ¿cuál es el procedimiento? En este procedimiento, yo tengo que lograr que este 3x cuadrado se me transforme en esta manera. Así. Que quede así. De esa manera. ¿Para qué? Para yo a este término poderle extraer raíz cuadrada. Tengo que lograr que este primer término quede así. Y ustedes dirán, ¿y no está así? No, no está así. Está 3x al cuadrado. El único término que está elevado al cuadrado es la letra x. Nada más. El 3 no. Yo tengo que lograr que el 3 también esté elevado al cuadrado. Entonces, por lo tanto, tengo que aplicar procedimientos para poder obtener ese tipo de transformación. Ahora, ¿cómo hago? Para yo poder hacer eso, yo siempre tengo que fijarme en esto. En el primer número. Ustedes fíjense en este numerito de aquí, en el primero. El 3. Para resolver esta expresión, yo tengo que multiplicar, en este caso, por el primer número que es 3, multiplicar por 3 y a la misma vez tengo que dividir para 3. Miren, con el primer número, ¿qué es lo que se hace? Con el 3 se multiplica y se divide. Con el número 3 se multiplica y se divide. Si aquí en vez de 3 fuese 5, con el 5 se multiplica y se divide. Si fuese 7, con el 7 se multiplica y se divide. Depende mucho del número que esté aquí. Eso puede cambiar. Bien, vamos a continuar. Voy a hacer eso lo que les mencioné. Voy a multiplicar y voy a dividir. Entonces, para multiplicar y para dividir, voy a multiplicar por 3 toda la expresión. ¿Cuál expresión? 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Lo voy a multiplicar y también lo voy a dividir. Entonces aquí está ya hecho, no hecho, está planteado el ejercicio. Lo voy a multiplicar y lo voy a dividir. Aquí tengo que aplicar propiedad distributiva. El número que está afuera se multiplica por cada término del número que está aquí adentro. Muy bien, ahora, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que este 3x se ubique aquí en el primer término y acá en el segundo término. El 3x, el que tengo aquí. Ese es mi objetivo, por eso es que estoy haciendo esta multiplicación. Muchos dirán, aquellos que comprenden un poco tal vez de esta situación, si yo multiplico y divido para un número, ¿no me viene a dar lo mismo? Sí, sería lo mismo. Pero en este caso, me va a servir para yo poder descomponer toda esta expresión y poderla factorizar. Por eso es que hago ese procedimiento. Entonces voy a empezar a multiplicar, pero ojo, en el momento que yo voy a multiplicar aquí, no es que yo digo 3 por 3 es 9. Perfecto, 3 por 3 sí es 9. Está bien. Quedaría 9x al cuadrado, no hay ningún problema. Pero
siempre se recomienda de que si yo digo 3 por 3 es 9, es preferible que se escriba 3x elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto viene a ser lo mismo que acá. Es lo mismo. Y es recomendable que se lo deje así. ¿Para qué? Para que el ejercicio se pueda resolver sin ningún tipo de problemas. Entonces, para eso, pues, se recomienda que se haga eso. Entonces, voy a aplicar ese procedimiento. El dividido para 3 nunca va, no va a cambiar. Por el momento no cambia, se mantiene. Y voy a empezar a multiplicar. 3 por el primer término. Entonces, como yo le manifestaba que es lo mismo que yo deje 3x elevado al cuadrado. Lo tengo que dejar expresado. El signo no cambia, menos. En el segundo término, ojo, el 5 lo escribo igual. La x, aquí le voy a dejar un espacio. ¿Por qué? Porque este 3 que está aquí, lo único que voy a hacer es colocarlo aquí en medio, no lo voy a multiplicar. El 3 solamente lo voy a colocar aquí en medio del 5 y de la letra X. Entonces yo al colocarlo aquí en medio, lo encierro en paréntesis y me queda 5 por 3x, me queda expresado. Recuerden que solamente estoy dejando expresado el ejercicio, no estoy resolviendo nada. ¿Se dan cuenta de lo que les dije al principio? El 3x lo tengo que dejar en el primero y en el segundo término. Ahí está. Ya lo puse en el primero y en el segundo. Y voy con el último. Menos. Aquí sí multiplico. Aquí no hay ningún problema. 3 por 2, 6. Aquí no pasa nada. Y aquí ya tengo una parte del ejercicio hecho. Ya no, el ejercicio todavía no está terminado, pero tengo una parte del ejercicio hecho. Una vez que llegue aquí, vamos aquí abajo, una vez que ya llegue aquí ya puedo aplicar la factorización del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, la que vimos la semana pasada. Aquí ya puedo aplicar esa factorización. Ojo que el dividido para 3 no desaparece todavía. Eso hasta el final. Entonces voy a aplicar lo mismo de la semana pasada. Raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada de 3x elevado al cuadrado es 3x. Ese 3x se ubica en el primer paréntesis y se ubica en el segundo paréntesis. Es lo mismo, ustedes ya lo saben, lo vieron la semana pasada. El menos, este segundo signo se ubica en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis aplico menos por menos más. Y aquí tengo que aplicar lo que vimos la semana pasada. Dos números que multiplicado me dé 6 y que sumado o restado. ¿Ustedes qué dicen? Tienen que ver los paréntesis. Si son diferentes, ¿qué será? Resta. Muy bien. Entonces, dos números que multiplicado me dé 6 y que restado me dé 5. ¿Cuáles serían esos números? Dos números que multiplicado me dé 6 y restado me dé 5. Aquí sería 6 y ¿qué? ¿Cuál sería el otro número? 6 y 1. 6 por 1, 6. Al 6 le quito 1, 5. Ahí está. Muy bien, entonces aquí ya encontré la factorización de ese trinomio. Y me falta lo último. ¿Qué es la última parte? La última parte es desaparecer la división.
sacar el número 3 que tengo abajo, sacarlo de ahí. ¿Y cómo lo saco? Lo saco simplificando. Entonces aquí tengo tercera. Cuando voy a simplificar, yo lo tengo que hacer en uno de los dos paréntesis, donde pueda. Por ejemplo, aquí en el segundo paréntesis no puedo, porque aquí ya está 1 y no tengo tercera de 1. Tengo tercera de 3, pero no de 1. Entonces, voy a simplificar con el primero. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Y tercera de 6, 2. Entonces ya está simplificado. ¿Y cuál es el resultado de este trinomio? El resultado es x menos 2. Aquí está la simplificación. Ustedes dirán, y el 1 no es necesario escribirlo porque está sobreentendido. Entonces tengo x menos 2 y el otro paréntesis queda igual. 3x más 1. Y ahí queda el resultado. Muy bien. Copien por favor ese ejercicio. Me avisan cuando ya terminen de copiarlo, por favor. ¿Ya está copiado? Indíquenme, por favor. Sí, profe. Listo, entonces, si ya está copiado, vamos a salir de aquí. Vamos a dejar de compartir. Y voy a proyectar un video en donde le explican un poco con mayor detenimiento lo que hago cuando yo voy a factorizar este tipo de trinomios. Si tal vez no comprendieron un poco el concepto inicial que yo les di, vamos a reforzar con el video para que ustedes pues vean y estén atentos a la explicación. Solamente observen por favor, no vayan a copiar el ejemplo del video. Forma ax al cuadrado más bx más c. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el ejercicio que vamos a resolver o que vamos a factorizar se factoriza o es un trinomio de esta forma, ¿no? Eso es lo primero, obviamente, porque si no es un trinomio de esta forma, ax al cuadrado más bx más c, pues no se resuelve como lo vamos a ver en este video, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconoce este tipo de trinomio? Que es el que vamos a ver en este video y en los siguientes. Se reconoce porque siempre, primero que todo, pues es un trinomio, o sea, hay tres términos. Miren que aquí tenemos un término, dos términos y tres términos. Lo mismo aquí, 1, 2 y 3 términos, 1, 2 y 3 términos. Siempre tiene que suceder lo siguiente. Bueno, lo más probable es que primero tiene que estar ordenado, ¿no? Aquí miren que dice el término que tiene la x al cuadrado, luego el término que tiene la x a la 1 y por último el término independiente, y lo mismo sucede con estos otros dos, ¿no? Aquí tenemos x al cuadrado, x a la 1 y término independiente. Aquí simplemente la variable es otra, ¿no? M al cuadrado, m a la 1 y término independiente. Algo que les quiero aclarar, el 90% de ejercicios de factorización de este tipo de trinomio tiene la letra como máximo exponente el cuadrado, pero puede suceder que aquí la letra esté elevada a cualquier exponente par, o sea, por ejemplo, aquí puede decir m a la 4 o m a la 6 o m a la 8 o m a la 10, siempre y cuando aquí el exponente sea la mitad de este. O sea, este se factoriza por este tipo de trinomio, pero podríamos encontrar este ejercicio, pero con los exponentes diferentes. Por ejemplo, 12m al exponente par que sea, por ejemplo, a la 10,
menos 13m. Y aquí, obligatoriamente, el exponente tiene que ser la mitad de este. La mitad de 10 es 5. Y, por último, menos 35, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces el exponente es así, 2 y 1, pero puede que esté de esta forma. Bueno, hay varias formas de factorizar este tipo de trinomios. En este video vamos a ver una que es la siguiente. Nosotros ya vimos en un video anterior cómo factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Si ustedes no vieron esos videos, pues igual en este video les voy a explicar un ejercicio como para que veamos que este trinomio es muy fácil de factorizar, ¿sí? El método que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a convertir estos trinomios en un trinomio de esta forma. Y pues si lo tenemos de esta forma ya es muy fácil de factorizar. Acordémonos cuál es la diferencia entre estos dos tipos de trinomios, ¿no? El trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, que es el que estamos viendo, y el trinomio x al cuadrado más bx más c, que la única diferencia es que estos trinomios siempre la letra que tiene el máximo exponente, que generalmente es el 2, tiene un coeficiente, cualquier número, ¿sí? En este caso es el 2, aquí el número que está acompañando a la x al cuadrado es el 6, y aquí el número que está acompañando a la m al cuadrado es el 12. Si no llegara a haber número aquí, pues ya sabemos que es este tipo de trinomio. Pero bueno, vamos a ver algo que debemos entender y que generalmente uno no lo explica. Por ejemplo, si tuviéramos el trinomio x al cuadrado más 5x menos 14, ¿sí? Este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque la x al cuadrado está con exponente, sí, sin coeficiente, ¿sí? No tiene numerito acompañándola, ¿no? O la x con el máximo exponente, ¿no? Este es un trinomio de esta forma y acordémonos que se factoriza simplemente haciendo dos paréntesis. Colocamos la raíz cuadrada de este término en los dos paréntesis. En este caso, raíz cuadrada de x al cuadrado es x y x. Siempre este signo va para el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos para el segundo. Más por menos es menos. Y solo nos falta buscar los números que van acá, que cuáles son dos números que multiplicados, en este caso den 14, y como los signos son diferentes, que restados den 5, que en este caso los números serían 7 y 2. ¿Por qué? Porque 7 por 2, 14, y 7 menos 2 da 5, ¿sí? Debemos mirarlo con los signos, ¿no? Miren, 7 por menos 2 es menos 14, y 7 menos 2 es 5. Por eso decíamos que restados, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos factorizado este trinomio, pero la idea es que identifiquemos que este tipo de trinomio puede estar escrito con cualquier letra o con cualquier expresión, ¿sí? Por ejemplo, si aquí este trinomio yo lo quisiera escribir con la letra A, por ejemplo, entonces sería a al cuadrado más 5a menos 14. Lo único que hice fue cambiar la x por la letra A. Y entonces, si llegáramos a factorizarlo, pues daría exactamente lo mismo, solo que aquí estaría la letra A, ¿sí? Entonces miren que aquí sería A más 7 y A menos 2, ¿sí? Simplemente lo que hice fue que aquí, dependiendo de la letra que esté aquí, pues simplemente el resultado va a tener esa misma letra. La letra no importa cuál sea y la expresión no importa cuál sea. Lo importante es que siempre diga esa expresión al cuadrado y aquí esa expresión elevada a la 1. Yo generalmente le digo a mis estudiantes, esto no importa que coloquemos aquí. Por ejemplo, si yo quisiera colocar casita elevada al cuadrado más 5 casitas menos 14, eso también se puede factorizar y es un trinomio exactamente igual a este. Y si lo factorizamos, pues da exactamente lo mismo, solo que en este caso la variable es una casa, ¿sí? Obviamente, pues aquí exageré explicando, ¿sí? Pero entonces aquí sería casa más 7 y casa menos 2. ¿Sí? Lo importante es que al multiplicar esto, pues nos va a dar esto, ¿no? Eso ya lo vimos en videos anteriores. ¿Esto para qué lo hago? O sea, ¿para qué exageré diciéndoles que casita? Porque no importa lo que esté acá, siempre y cuando se repita con el exponente que sea la mitad, siempre se va a poder factorizar con este tipo de trinomio. O sea, si por ejemplo en lugar de la x yo quiero escribir, por ejemplo, 2y, lo puedo hacer. Y si quiero escribir este trinomio, pero en lugar de la x escribir 2y, pues aquí quedaría 2y al cuadrado, 2y, y eso al cuadrado, pero para escribirlo al cuadrado tengo que hacerle un paréntesis.
Luego seguiría más 5x, pero estoy diciendo que la x la estoy cambiando por 2y. Y luego seguiría menos 14. ¿Qué sucede? Que este trinomio también lo podemos factorizar de la misma manera. ¿Cómo quedaría factorizado? Si quieren, pausen el video y hagan lo que va dentro de los paréntesis. ¿Cómo me quedarían los paréntesis? Simplemente x más 7, pero yo cambié la x por 2y. Entonces sería 2y más 7 y 2y menos 2. ¿Sí? Esto es lo que vamos a realizar con todos los trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Los vamos a escribir de esta forma para poderlos factorizar. Muy sencillo. Miren que algunos dicen, profesor, pero es que esta x se elimina o es que esta x se elimina. No, no es que se elimine, sino que aquí escribimos la raíz de la x al cuadrado en los dos, ¿sí? No es que ninguna de las dos se elimine, simplemente es un método y ya sabemos que al multiplicar esto me tiene que dar la expresión que tenía inicialmente. Al multiplicar esto me da esta expresión. Al multiplicar esto me da esta expresión y al multiplicar esto me da esta expresión. Y me quedo solamente con esta expresión para aclararles qué es lo que tenemos que hacer. Miren que tenemos que lograr que diga lo que está dentro del paréntesis aquí al cuadrado y que aquí se repita ese paréntesis. Eso es lo que tenemos que hacer. Que aquí diga un paréntesis al cuadrado y aquí ese paréntesis esté también igualito, solo que elevado a la 1. Entonces vamos a ver cómo se realiza el proceso para que nos quede un paréntesis igual en el primer término y en el segundo. En este caso miren que aquí dice 3x al cuadrado, pero no está entre paréntesis, ¿sí? Tiene que estar entre paréntesis y eso se debe repetir aquí. Lo fácil aquí sería que si dijera todo el 3x al cuadrado, pues ya tendríamos el paréntesis. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una estrategia para que aquí diga 3x todo al cuadrado. Aquí acordémonos de lo siguiente, que si en algún caso llegara a decir 3 al cuadrado, x al cuadrado, esto lo podríamos escribir dentro de un paréntesis como 3x todo al cuadrado, porque acordémonos que aquí el cuadrado simplemente quiere decir que ese cuadrado está con el 3 y está con la x. Lo mismo que aquí, el cuadrado está con el 3 y con la x. Lo que uno hace siempre es multiplicar por este número. ¿Para qué? Pues para conseguir que aquí diga 3 al cuadrado, ¿sí? Para poderlo escribir de esta forma. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se hace? Pues simplemente esta expresión toda la multiplicamos por 3, pero para no alterarla, porque no es que se pueda multiplicar por 3 porque sí, para no alterarla dividimos también entre 3. ¿Por qué? Porque pues este 3 se elimina con este 3 y estamos dejando la expresión normal, igual como estaba al comienzo, ¿sí? Simplemente multiplicamos por 3 y dividimos entre 3 porque no estamos cambiando la expresión. Ahora, ¿qué hacemos con este 3? Lo multiplicamos por todos los términos, por el primero, por el segundo y por el tercero, teniendo en cuenta lo siguiente, que debemos conseguir un paréntesis que diga 3x en el primer término, otro paréntesis que también diga 3x en el segundo término y en el tercer término si no importa que diga. Bueno, entonces esa es la estrategia que se utiliza, ¿no? Aquí en el denominador está el número 3, voy a seguir escribiendo ese 3 y vamos a multiplicar el 3 por todos los términos, ¿no? Entonces, aquí si multiplicamos 3 por 3x al cuadrado, ¿eso qué me queda? Pues nos queda 3, bueno, voy a escribirlo para explicar todo, ¿no? 3 por 3x al cuadrado, pues este 3 por 3, eso es 3 al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Y entonces con esto logramos lo que queríamos, que era escribir dentro del paréntesis el 3x y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Porque esto quiere decir 3 al cuadrado y x al cuadrado. Entonces al multiplicar este 3 por la primera expresión nos queda 3x todo elevado al cuadrado. Ya tenemos la primera parte que nos interesa. Luego, ¿qué sigue aquí? Aquí dice menos y ahora multiplicamos el 3 por la segunda expresión, pero miren que aquí, como dice 3x entre paréntesis, en el segundo término también tiene que quedar exactamente lo mismo, o sea, 3x. ¿Cómo se hace con este término? Lo que se hace es lo siguiente. Miren que aquí dice menos 5x y eso lo vamos a multiplicar por 3. Yo puedo colocar aquí por 3, ¿sí? No importa en dónde lo coloque, o puedo colocar aquí por 3, ¿sí? No importa dónde lo coloque, o puedo colocar en el centro por 3. ¿Por qué lo puedo colocar en cualquier lado? Pues porque la multiplicación es conmutativa. No importa en qué lugar coloque el 3, lo importante es que
multiplique esto por 3. En este caso se utiliza la estrategia de colocarlo en el centro. ¿Por qué se coloca en el centro? Para poder colocarlo así, entre paréntesis, agruparlo. Acordémonos que la multiplicación se puede agrupar como queramos. Entonces, en este caso se coloca siempre este factor en el centro para poder colocarlo así, entre paréntesis con la X y que me quede el mismo paréntesis que el primer término. Entonces aquí me quedaría 5 por, y el 3 que queda en la mitad lo colocamos entre paréntesis con la X. ¿Para qué? Para que me quede este paréntesis al cuadrado y aquí a la 1. Por último, menos, y el 2 lo multiplicamos con el 3, ahí sí se multiplica, 2 por 3, 6. Simplemente en los otros dos no se multiplicó, o bueno, se multiplicó, pero se dejó indicado nada más. Ahora, miren que esto es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, sí, de este trinomio que se puede factorizar fácilmente. Entonces, pues ya lo podemos factorizar. Aquí me he demorado en el video pues para explicarles paso por paso todo, pero ya en los siguientes videos pues ustedes o en los siguientes ejercicios ustedes ya lo pueden hacer rapidísimo. Miren que solamente es multiplicar por este número, dejarlo indicado en los dos primeros, en el tercero hacer la multiplicación y ya se puede factorizar. ¿Cómo se factoriza? Como el trinomio que ya vimos en los videos anteriores, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se resuelve ese trinomio? Bueno, aquí dice 3 en el denominador, eso no se nos debe olvidar. ¿Cómo se factoriza? Siempre esto que está dentro del paréntesis queda en los dos paréntesis, ¿no? Porque siempre sería la raíz de 3x al cuadrado en los dos, pues es 3x. Siempre lo fácil es que siempre va a quedar eso del paréntesis en los dos. Siempre el primer signo en el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos en el segundo. Menos por menos es más. ¿Y cómo se pregunta ahora? Pues dos números que multiplicados den 6 y como los signos son diferentes, que restados den el numerito que quedó por fuera del paréntesis. ¿Y cuáles son los dos números? Pues en este caso sería el 6 y el 1. ¿Por qué? Verifiquemos. Menos 6 por 1 da menos 6 y menos 6 más 1 es menos 5, entonces ya quedó factorizado. Esto ya está factorizado, solo que pues al final se quita este 3 que está en el denominador. ¿Cómo se quita? Bueno, voy a colocar por aquí, por ejemplo, acordémonos que cuando tenemos, supongamos, 4 por 5 sobre 2. ¿Qué tenemos aquí? Un 2 en el denominador y una multiplicación en el numerador. Acordémonos que se puede simplificar este 2 con uno de los dos factores que están en el numerador. En este caso, pues uno generalmente dice mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Miren que simplifico con uno de los dos, no se simplifica con los dos a la vez. Bueno, entonces aquí tenemos que simplificar este 3. Obviamente para simplificarlo se saca tercera. Siempre se va a poder simplificar. Entonces sacamos tercera de 3, 1. Aquí hay dos factores que son dos paréntesis, un factor y dos factores. Simplificamos con uno de los dos factores. Este factor no se puede simplificar porque para simplificar todo el paréntesis tendríamos que sacarle tercera a todo y al 1 no se le puede sacar tercera, pero a este paréntesis sí se le puede sacar tercera. Entonces le sacamos tercera a todo el paréntesis. ¿Y qué nos queda? Tercera de 3x, que es una x, menos tercera de 6, que es 2. Y ya podemos escribir la respuesta de nuestra factorización. ¿Qué fue lo que nos quedó? En el primer paréntesis x menos 2 y en el segundo 3x más 1. Y con esto queda factorizada nuestra expresión. Acuérdense que al final se puede verificar si esto nos quedó bien, ¿cómo? Multiplicando, ¿no? Eso ya lo vimos también en un video anterior. Multiplicamos y esta multiplicación me tiene que dar lo que teníamos al comienzo, 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Muy bien, jóvenes, entonces ahí hemos visto el procedimiento que se ha utilizado para poder resolver este tipo de trinomio de la forma. Esta es una primera parte. El día de mañana vamos a empezar nuevamente con una explicación de un ejercicio. Luego se va a proyectar otro video que tiene que ver con este mismo ejemplo para reforzar un poco más el tema y dejar terminado el tema de la factorización hasta este punto. Entonces con eso pues nosotros habremos terminado todo lo que concierne al tema de la factorización.